Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su curso en materia de dividendos y reembolsos de capital para efectos del impuesto sobre la renta. Soy Víctor Oliver, tendré el gusto de participar con ustedes en el orden de estas 2 mañanas que tenemos programadas para así atender todo lo que es en materia de dividendos, de reembolsos de capital y cómo hacer la manera correcta de lo que es precisamente los efectos fiscales de estas dos formas de hacerle llegar liquidez a los accionistas. Entendemos que hay muchas formas de hacerle llegar el dinero a los empresarios, a los accionistas como tal. Sin embargo, por si fuera factible llegar a pensar que pudiera ser también un emolumento como miembro del consejo, no es en calidad de accionista. Esa es una forma de remunerar a lo que son precisamente los consejeros de la administración o el administrador único en su caso. También podría estar recibiendo un sueldo, pero eso no es en su calidad de accionista. Eso es porque tiene, además de su cachucha de accionista, podría tener otras más. Una cachucha en calidad de consejero de administración, otra cachucha en calidad de empleado, un vil mortal asalariado, que está pretendiendo llevar a cabo una función de lo que es en sí abajo de una línea muy delgada que ya se llama una relación subordinada y que ha firmado un contrato de prestación de servicios, pero de trabajo. Y además podría estar de honorarios independientes y podría tener una propiedad, un inmueble que otorga en arrendamiento a su propia empresa y podría tener la cachucha en calidad así de persona física con ingresos por el uso o goce temporal. O podría otorgarle un préstamo a la misma empresa y obtener ingresos por los intereses. Entonces, podríamos ubicar que todo accionista, siendo persona física o persona moral, tiene varias cachuchas, varias formas de hacerse llegar liquidez de su propia empresa. Pero de manera idónea, tendremos que estar analizando que en calidad de accionista, de manera natural, es porque está recibiendo precisamente un dividendo o en su caso un reembolso de capital. Podría también, ¿por qué no?, estar calificando porque ya se hartó, ya quiere dedicarse a otra cosa, ya se quiere jubilar, pensionar, ya no quiere seguir siendo accionista en esta sociedad y vende sus acciones. Y también puede tener en calidad de accionista otro tipo de ingreso por enajenación de bienes, en este caso de las acciones. Al cabo de estas 2 sesiones, que ojalá y nos dé tiempo, repasaremos brevemente esta tercera que estoy en comento, en el sentido de lo que es los ingresos derivados precisamente de la enajenación de las acciones. Este tema ha sido preparado con el ánimo de comprender, no solamente entender, sino comprender por qué el legislador, a través del impuesto sobre la renta, de suyo mismo, nos da pauta para así estar aterrizando cada uno de los conceptos del por qué se tiene que contar con papeles de trabajo, como lo es la cuenta de utilidad fiscal neta, conocida como CUFIN, o la CUCA, la cuenta de aportaciones de capital o de capital aportado actualizado. Y así obtener, insisto, razonando, comprendiendo la razón de existir del papel de trabajo y el por qué no, en su caso, asumir que existe un ingreso acumulable porque hay un incremento en su patrimonio si es que rebasa los parámetros de estos 2 cuentas, de estos 2 papeles de trabajo denominados CUFIN y denominados CUCA. Así entonces, así nos da tiempo, ojalá en la última sesión, la segunda que tenemos agendada, nos tuviéramos el tiempo suficiente para comprender también cómo es que se integra el costo comprobado de adquisición cuando vas a vender las acciones de uno de los accionistas y que esto se refleja como tal en una forma natural del crecimiento de la empresa, pero que a final de cuentas es una aportación que se hizo, pero que no todo deriva en que efectivamente he ganado, yo obtenido un incremento en mi patrimonio por vender mis acciones de otro precio, al que originalmente me costó. Y entonces así, por ese incremento en el precio de las acciones que ha sufrido
afortunadamente ese accionista en esa su empresa es porque la empresa, al haber crecido, ha generado utilidades. Y si ha generado utilidades es porque ha generado la causación de un impuesto sobre la renta. Y si ya generó utilidad y pagó impuestos sobre la renta por esa utilidad, ¿por qué cuando vende sus acciones a un precio mayor tuviese que volver a pagar impuestos sobre la renta? Así entonces es el mismo concepto para nuestros 3 ejemplos que estaremos analizando en materia de dividendos, en materia de reembolsos de capital y en materia de enajenación de acciones. Recordemos que ya tradicionalmente en el orden de las 9:30 nos conectamos con los que nos acompañan a través de redes sociales, Facebook en particular, y además en el orden de a la mitad de nuestra sesión estaremos haciendo nuestro clásico receso para que puedan atender, así en su caso, sus correos, sus llamadas y demás. Y bueno, sin mayor preámbulo, podemos iniciar entonces así con lo que es nuestro temario, advirtiendo acerca de ciertos paradigmas o ciertas complejos y características que se reúnen en la Ley General de Sociedades Mercantiles, los papeles de trabajo, como hemos advertido, de la COFIN, los efectos que se dan en materia fiscal, para esto los dividendos y en segunda instancia los reembolsos de capital, con su papel de trabajo de la CUCA, sus premisas en materia de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en su caso, así como tal, el efecto, con estos 2 cálculos que nos exige la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, de manera individual sobre las acciones y de manera global sobre el total del patrimonio, sobre el total del capital aportado en la sociedad por parte del accionista. Y al final, insisto, ojalá nos sobre unos minutitos, repasamos brevemente el tema de enajenación de las acciones. Y bueno, sin mayor preámbulo entonces, vamos a comentar que ya de suyo he avanzado yo, que un accionista, una persona física, mejor dicho, puede tener una o varias cachuchas. La principal siendo accionista y que obtiene ingresos por precisamente estos 3 conceptos. Pero además de estos 3 conceptos, que para ello existe un capítulo dentro del título cuarto, léase Ley de Impuestos sobre la Renta, título cuarto de las personas físicas y el capítulo de los dividendos y reembolsos de capital. Pero esa misma persona física podría celebrar un contrato de asalariado, de miembros del consejo, remunerándosele así en calidad de asimilables a salarios, o honorarios independientes, porque ha decidido así de suyo, prestar un servicio independiente, y en su caso, ¿por qué no?, de actividad empresarial, como una actividad sujeta, supeditada a un comisionista, por ejemplo, o una renta de inmuebles que ya mencionábamos, o bienes muebles, ¿por qué no?, una marca, una patente, una regalía que fuese propietario y se la da en renta precisamente a su organización. Los mismos intereses. Y así entonces recordemos que todos estos apartados de los diferentes capítulos del título cuarto tendrán que tener un efecto en materia del estudio de precios de transferencia para garantizar que los valores que se le están pagando a ese socio accionista por ser parte relacionada por excelencia estén yéndose, aplicándose, pagándose a valores de mercado. Porque si no, evidentemente, pretenderíamos llegar a pensar, pues tal vez si yo me conviene estar trabajando en el régimen de, por ejemplo, bienes, arrendamiento de uso goce temporal de bienes muebles e inmuebles o de los bienes inmuebles con una tasa garantizada porque ya ha sufrido un beneficio a través de una deducción ciega, pues mejor le rento el inmueble muy caro. Y dice la persona, pues en este caso el SAT, oye, a ver, momento, tú tienes que darle en renta ese inmueble a tu empresa a un valor de mercado. No pretendas disfrazarme tu sueldo, tus rentas, tus regalías que cobras, los intereses mismos, no pretendas disfrazarlo como una salida y que en lugar de que el accionista se lo lleve en calidad de dividendo, porque la empresa si ha generado utilidades, pues mejor le recargamos un poquito ahí el peso, la balanza de todos los conceptos que estamos viendo en pantalla para dejarlo así, a grosso modo, muy clavados con un sobreprecio y ahora sí
ese sobreprecio conllevaría de suyo mismo un sangrado por los costos gastos de la organización y no generaría entonces tanta utilidad y de esta suerte no tendría forma de pagar dividendo alguno. Siendo así, es muy importante entonces tener la connotación de que sí se puede, no es que sea imposible el pago como tal de ello, de que se puede, se puede, nada más que hay que ser muy prudentes en la forma y los montos que se están llevando a cabo y hacer los protocolos necesarios desde un simple contrato hasta las actas que de suyo mismo exigen en algunos de los apartados, como por ejemplo los asimilables a salario. Pensar, por ejemplo, en el concepto-precepto de esos emolumentos a miembros del Consejo que por ley de impuestos sobre la renta se nos exige que estén debidamente asentados en un documento y el documento idóneo tendrá que ser una asamblea, un acta ordinaria, extraordinaria de asamblea de los accionistas para que se quede plasmado el monto de estas remuneraciones como tal. Y bueno, si la lista ya mencionada con antelación merece ser reconocida con estos conceptos típicos de lo que son los ingresos de cada una de las personas físicas, podríamos indagar otras opciones de ingresos y evidentemente partir de una premisa mucho más relacionada con un costo real para la organización a través de estas comisiones, la venta de un inmueble, la creación o explotación de marcas en su caso, o los créditos que hayan sido triangulados en su caso, en su momento, para efectos así simplemente de tener una connotación mucho más fácil. Y otra vez, todo esto se incurre en automático y se intuye que debemos de realizar el estudio de precios de transferencia. Así, si yo empiezo con lo que es una remuneración al accionista, con la cachucha de accionista o de socio, como puedes ver en tu material, tienes un accionista o un socio que dependiendo si se trata de una sociedad, en su caso mercantil, o en su caso de una sociedad civil, que es muy sutil la diferencia, pero lo tendremos que dar siempre pauta y cabida por la connotación correcta. Veríamos que entonces que cuando un accionista o un socio de una sociedad civil realiza aportaciones de lo que es el capital a su sociedad o a su empresa como tal, es con el fin de recibir una retribución, un beneficio económico, al menos como el retorno de su capital invertido. Pero cuando se trata de una sociedad civil, es muy probablemente que hace esa aportación a fin de recibir una contraprestación, una retribución, mejor dicho, en beneficio del retorno por su trabajo. Aquí entonces te hago un parteaguas. La Ley General de Sociedades Mercantiles intuye en automático que, como tal, debemos siempre estar considerando que se llama accionista y que se llama dividendo. Y en cambio, para efectos de las sociedades civiles, se llama socio y se llama, como tal, también una utilidad o en primera instancia un retiro de utilidades denominado así asimilables a salario. Y entonces le da otro tratamiento, otra connotación como tal. Y eso sí, lo dejo en claro de una vez. Si una sociedad civil que ha obtenido ingresos porque presta servicios, evidentemente, y tiene sus costos y gastos, y dentro de estos costos y gastos se le ha dado anticipo de utilidades a los socios de esa sociedad civil, que estos se consideran una deducción autorizada para efectos de la misma persona moral. Y entonces forma parte de las deducciones y no permitiría generar utilidades, ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, que está incluyendo los anticipos de utilidades para efectos de esta sociedad civil, el resultado debiera ser cero. Pero si esa sociedad civil no
distribuye el total de esos anticipos de utilidades, estaría sujeto a generar una utilidad y esa utilidad tendría que dársele el mismo tratamiento en calidad de dividendos para ese socio. Dejo en claro entonces, en un despacho de contadores, de abogados, de médicos, de lo que fuese, sociedad civil, yo puedo sacar el dinero en calidad de anticipo de utilidades, pero si no me alcanzó por falta de liquidez o porque me ataranté o se me fue el avión, lo que sea, podría estar generando utilidades y esas solamente se podrían retirar en calidad de dividendos, ¿ok? Ya no en calidad de anticipo de utilidades, porque el anticipo es previo a tu cierre, a tu corte anual al 31 de diciembre. Y por eso es que ahora las sociedades que están tributando en calidad del régimen simplificado de confianza les da un parteaguas para decir entonces ese efecto colateral que lleva, en el sentido de que efectivamente no son parte de las deducciones los anticipos y nos estaría obligando a generar una utilidad que solamente se podría llevar el socio de ese despacho de contadores, de médicos, de abogados en calidad de dividendos. Pero primero, para no pegarle dos veces y pagar dos veces el impuesto, estaría causando un impuesto sobre la renta esa persona moral, generando en su papel de trabajo una CUFIN y después distribuyendo esos dividendos con efecto de que sí existe la CUFIN. Todo esto lo iremos viendo a lo largo de esta mañana con cierta calma, pero dejo en claro, porque evidentemente el juego que quiero transmitirles en este momento es cuidado. Lo mismo que voy a ver para las sociedades mercantiles en materia de el dividendo, sus CUFINes, las retenciones adicionales del 10% que están vigentes a través de la propia ley de impuestos sobre la renta en su reforma del 2014 en adelante, lo mismo acontece para las sociedades civiles cuando no me permiten deducir precisamente los anticipos de utilidades a mis socios de la sociedad civil. Esto no lo vive una sociedad mercantil, porque evidentemente no existen en las sociedades mercantiles el reparto de anticipo de utilidades. Esto solamente le atañe, insisto, a las sociedades civiles, ¿ok? Y entonces, como tal, ya habiendo analizado en sentido estricto que el efecto fiscal que yo le voy a dar y que vamos a analizar en esta mañana a los dividendos es para tanto las sociedades mercantiles como las sociedades civiles, y que también en ambos casos la retribución que puede recibir uno de los socios es a través de cada uno de estos capítulos, como puedes observar en tu material. Tal cual, dentro del título cuarto, la lista que habríamos mencionado hace unos segundos, ahora le tendrías que estar acomodando para cada uno de los capítulos. Como bien se menciona, capítulo primero por salario, capítulo segundo por actividad empresarial y honorarios profesionales. Y así puedo seguirme, que ya te lo sabes de memoria, enajenación de bienes, arrendamiento, adquisiciones, intereses, premios, dividendos. Ya apareció lo que estaremos analizando en esta mañana. Será precisamente entonces el capítulo octavo de lo que es en sí en materia de los ingresos que reciben las personas físicas por dividendos y las ganancias distribuidas de personas morales. Puede haber otros ingresos, inclusive los requisitos y la propia declaración anual. Y bueno, sin mayor aspaviento, tendremos que analizar con lujo de detalle esta lámina que seguramente en alguno de los otros cursos que nos has acompañado la habrás visto y que a mí en lo particular me encanta, porque me va a ubicar perfectamente en cuál es la clasificación de los ingresos que pudiéramos obtener las personas físicas. Ya después de haber analizado que hay varios capítulos, todos y cada uno de esos ingresos de estos capítulos los tengo que ubicar en diferentes casillas. Está la casilla de los ingresos gravados, está la casilla de los ingresos exentos y también
el último casillero de los no ingresos o una persona física sin ingresos. Esto es, la propia ley de impuestos sobre la renta nos advierte cuáles son aquellos conceptos que aún y cuando en su caso los hubiese recibido una persona física, no se consideran ingresos, o mejor dicho, se consideran un no ingreso fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Todo esto en los términos del artículo 74 de la propia ley de ISR como tal. Como lo es ayuda de choferes y ciertos reembolsos de viáticos como tal, que, insisto, no son ingresos y aunque estén depositados en una cuenta de cheques, para efectos fiscales no es un ingreso. Y me podrías decir, ya te entendí, son los famosos ingresos exentos. No, eso es otro apartado. Hay un artículo en exprofeso dentro de la propia ley de impuestos sobre la renta que me menciona precisamente cuáles son en sus múltiples fracciones los ingresos que está obteniendo una persona física y que nos da pauta y que simplemente así nos dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos obtenidos o por parte de la persona física. O sea, que sí son ingresos, pero que van a no jugar para efectos del impuesto sobre la renta. Insisto, sí son ingresos. A contrario sensu de lo que mencionábamos hace unos segundos, es un no ingreso. No, una cuestión es decir, sí es un ingreso, pero exento, y otra es decir, simplemente no es ingreso. Y otra es decir, simplemente no tuve ingresos, me quedé sin chamba. No tuve ingresos por salarios, ni por arrendamiento, ni por dividendos, ni por nada, de nada, de nada. Pues es una persona física contribuyente sin ingresos por ese ejercicio. Porque no es que lo mencione la ley, sino simplemente pues, al sumar cero, pues sin ingreso alguno. Y el más interesante que nos reúne es precisamente el apartado de lo que es cuando un contribuyente sí obtiene ingresos y estos son gravados. Es decir, que cuesta un impuesto sobre la renta como tal. Y estos se clasifican a través de cada uno de sus diferentes capítulos del título cuarto, desde salarios a los demás ingresos, y entonces así se deben subclasificar y encuadrar en cualquiera de esos tres cajoncitos, tres casilleros. El primero, como un ingreso gravable, acumulable. El segundo, como un ingreso gravable no acumulable. Y el tercero, como un ingreso gravable que causa un impuesto sobre la renta definitivo. Me explico. Los ingresos gravados acumulables son aquellos que, como su nombre lo indica, se van a ir acumulando. Los tengo que ir juntando, los tengo que ir echando en la misma canasta. Para que una vez que se obtenga el total de los ingresos acumulables de todos los capítulos, por salarios, por honorarios, por arrendamiento, por actividad empresarial, por lo que sea, en su caso se acumulan y se causa un impuesto sobre la renta aplicando las tarifas anuales, con su respectivo subsidio y crédito al salario y demás. Y se determina una tasa efectiva. Esto obviamente no es que en automático lo hagamos, sino, por ejemplo, a mí me encanta que mis clientes, personas físicas que obtienen ingresos gravables, acumulables, el que se ubiquen en que por una simple división, oye, de tu total de impuestos sobre la renta que estás causando precisamente por tus ingresos gravables, acumulables, estás determinando una X cantidad en monto, en pesos, y que al dividirlo entre el total de tus ingresos acumulables, te da una tasa efectiva del 20 y tantos, del 30 y tantos, del 10 y tantos, de lo que dé. No me estoy referenciado a lo que es precisamente la tarifa de límite inferior, superior. No. Yo ya me refiero al ingreso como tal y al impuesto como tal. Impuesto entre el total de los ingresos. Y además, puedo así, ya una vez entendiendo, comprendiendo la tasa efectiva, puedo explicar mucho más fácil el ingreso gravable no acumulable. Ese, como tal, que además son muy pocos los capítulos que lo tienen, son aquellos que no se obtuvieron en un solo ejercicio y que entonces sería muy injusto el pretender generar un gravamen
de impuestos sobre la renta, a razón de que si todo fuese acumulable, evidentemente daría un efecto de que a mayor ingreso, mayor causación de impuesto. Y entonces dice el contribuyente, a ver, no, espérame, esto no lo tuve en un solo ejercicio. Hace referencia, por ejemplo, el tema de liquidación a un empleado. El capítulo primero de sueldos y salarios conlleva ingreso gravable acumulable y también ingreso gravable no acumulable, porque esa liquidación se obtuvo, se ganó, se fue devengando a lo largo de sus 5, 10, 15, 20, 30 años de labor y experiencia con el mismo patrón. Que ahora se materializa en cash es distinto, pero que si todo fuese acumulable de golpe y porrazo en un solo ejercicio, hombre, pues a lo mejor era un mortal asalariado que ganaba en el orden de 10,000 pesos al mes con una tasa efectiva en el orden del casi 10%, porque normalmente así coincide, pero cuando le dicen, oye, acabas de recibir 1,000,000 de pesos por tus 30 años de trayectoria profesional en nuestra organización, no olvídalo, a ver, si junto el 1,000,000 de pesos, te prometo que me voy a ir al 30 y tantos %. No, porque la parte que le concierne, y te acuerdas de la mecánica, del ingreso obtenido por dar por concluida la relación de trabajo, divídela entre el número de años a los cuales prestó servicio en esa organización, para que el equivalente a una anualidad a ese año de trabajo sí se acumule y el resto se vaya precisamente a una tasa efectiva. Oye, es que acumulando lo de este año, que estaba acostumbrado el trabajador a tener una tasa efectiva del 10, ahora pasó al 11.5, ¿está bien? Y por los ingresos gravables no acumulables, estos que ya separé, porque después de 30 años tuve que dividirlo entre 30 y los 29 años restantes, va a causar un impuesto en el orden de una tasa efectiva, según mi ejemplo, del 11.5%, no del 30 y tantos %, ¿ok? Lo mismo sucede en enajenación de bienes. Oye, es que yo tuve esta casa al cabo de 20 años. Sí, perfecto. Oye, no me pretendas gravar todo en este año. No, porque en realidad tú fuiste devengando ese ingreso por la plusvalía de tu inmueble a lo largo de todos y cada uno de los años que fuiste propietario del mismo. Si yo te diera por mecánica que debieras acumular, juntar en los mismos ingresos todos los 20 millones de que vale ahora el inmueble, no olvídalo, te prometo que te va a ser 30 y tantos. Te dice, no, divídela también entre el número de años y el equivalente a una anualidad, ese sí es acumulable. Y la diferencia, aplica una tasa efectiva. Y vámonos al tercero de los renglones, ¿no? El ingreso grabado con un ISR definitivo, que también son muy pocos. Se refiere a aquellos premios. Se refiere a otros ingresos en donde ya se causó el gravamen y no tiene por qué volver a jugar para efectos de la declaración anual, ni como acumulable, ni tampoco como no acumulable. Bueno, en materia de dividendos y reembolsos de capital, que es lo que nos reúne el día de hoy, en realidad no me hace separación, lamentablemente, y es una primera crítica, para todo el efecto que se contempla en materia de dividendos. Oye, fisco, por el hecho de yo haber obtenido esa utilidad y que así se fue quedando en utilidad desde años anteriores, contablemente, financieramente hablando, y hoy me las llevo a mi casa, dame oportunidad también de que esto se cause sobre un gravamen de lo que es precisamente una parte acumulable y la diferencia como no acumulable. Aquí te dice, no, mi hermano, tejones, aquí todos parejitos, ya que obtuviste el dividendo, ese reembolso de capital, todo formará parte de tus ingresos acumulables. Ya veremos la mecánica y los filtros de la CUFIN, que claro que ayuda, siempre y cuando exista esa utilidad fiscal neta, le hace una cuenta que yo voy a ir aplicando, trabajando, para llevar el control, el total de las utilidades fiscales netas que ya causaron impuesto, que ya pagaron impuestos sobre la renta y que ahora que la utilidad se la voy a dar a los socios o accionistas, ya no tiene por qué volver a causar y pagar impuestos sobre la renta, ¿ok? Lo veremos también mucho más adelante y a detalle. Entonces, decíamos que los accionistas han adquirido esa característica dada su